Muy buenos días, es un placer de nuevo compartir con ustedes otro programa más de Frente a Frente, moderar frente a frente. Miren que hay temas que no concitan facilidades para atender a todos los sectores. Hay temas que se complican, algunas veces no lo entiendo. Pero bien, intentaremos desarrollar un programa con objetividad. Ese es el intento de todos los días. Lucecita Madrid tiene ya la pregunta para esta mañana. Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros televidentes. El tema de hoy, miércoles. Si usted considera que es fácil de explicar, ayúdenos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué la batalla encarnizada de los partidos políticos en el departamento de Cortés? Esa es la pregunta de hoy. Usted puede enviar su opinión al 9773-6065 y también lo puede hacer a través de X, donde estará posteada a esta imagen, @frente-a-frente-HN. Si usted considera que es fácil de explicar, ayúdenos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué la batalla encarnizada de los partidos políticos en el departamento de Cortés? Frente a Frente presentó el tema del día. Sí, ayer en nuestra sala de redacción de TN5 justamente se debatía sobre eso. Se informaba y debatía al mismo tiempo. Todos sabemos lo que representa Cortés como Francisco Morazán, pero alguien dijo en la sala de redacción, ahí se decide el futuro gobernante de Honduras en Cortés. Ayúdeme usted a entender esto, por favor, esta mañana. Y bueno, ya le voy a presentar a mis invitados, ya en unos segunditos. Es tal la encarnizada batalla política en Cortés que yo no sé si el país se ha dividido o 2/3 partes piensan que las imputaciones o requerimientos presentados ayer contra familiares del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, que busca la reelección en esa municipalidad, está salpicada de intereses políticos, electorales, coyunturales, porque estamos a menos de 3 meses de las elecciones. Hay otra parte que cree que el Ministerio Público hace lo correcto y lo debido porque tiene documentos, dicen, sobre las imputaciones que le hacen al yerno del alcalde Roberto Contreras. Y así rápidamente, Steven Adolfo Fajardo Vargas es el yerno de Roberto y también asesor municipal. Y ayer, además de Steven Adolfo Fajardo Vargas, otras 14 personas fueron acusadas, incluyendo funcionarios municipales actuales y exfuncionarios, representantes legales de empresa. Y se les está acusando de fraude. Se les acusa que hubo un desfalco de aproximadamente 45.5 millones de lempiras en la municipalidad de San Pedro Sula. Contratos fraudulentos que entre julio de 2023 y abril de 2024 habrían firmado 33 contratos con la empresa constructora ERCOD SDRL para muchos proyectos de mejoramiento vial y que muchos de esos contratos no se ejecutaron o no hay evidencia de avance o localización clara de las obras. Violación de los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias y lavado de activos. Estos son los delitos por los que son acusadas estas 14 personas. Se afirma que los contratos fueron fraccionados para evadir los procedimientos de licitación. De los 33 contratos, 26 fueron adjudicados de forma directa y 7 mediante licitación privada. Y que parte del dinero habría sido transferido de la empresa ERCOD SDRL a otras cuentas controladas por personas implicadas y luego entregado en efectivo mediante terceros a Fajardo, el yerno del alcalde de San Pedro Sula, para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Y bueno, el Ministerio Público, por medio de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, presentó un requerimiento fiscal contra Fajardo y los demás implicados. Se emitió una orden de captura contra Steven Fajardo y otras personas. Y, en resumen, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y de esta manera ha reaccionado el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Anuncio, lo voy a tener aquí en directo en los próximos minutos. Y ya les digo quiénes más estarán en el frente a frente. Solo estoy dando los insumos de lo que será el programa, que tiene como pregunta central, Lucecita, tiene como pregunta central la siguiente. Así es, si usted considera que es fácil de explicar, ayúdenos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué la batalla encarnizada de los partidos políticos en el departamento de Cortés? Esa es la pregunta de hoy. Estas son las reacciones que se producen luego de estos requerimientos presentados por el Ministerio Público desde San Pedro Sula con Zulma Tomás. El requerimiento presentado por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal abarca a unos 15 funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de San Pedro Sula, así como a particulares a quienes se les imputan delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos, producto de acciones que entre julio del 2023 y abril del 2024 ocasionaron un perjuicio económico de 45.5 millones de lempiras mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa constructora ERCOT destinados para el mejoramiento vial. Uno de los señalados es Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras, y a quien se pretendió capturar al llegar a tempranas horas a residencia donde viven parientes del edil, quien señaló que este es un ataque directo a su familia y persecución política. Entonces, esto es algo que ya lo estábamos esperando. La sonrisa de mis dos nietos es algo valioso para nosotros como familia. Y atacar a nuestra familia, ellos saben el dolor que me están causando, pero no me voy a doblegar. Y le pido al Partido Liberal, y le pido a todo Honduras, votemos masivamente en las elecciones del 30 de noviembre. Fajardo es una de las personas de más confianza del alcalde, siempre a su lado desde el inicio de su gestión. Que en ningún momento ha sido citado a un juzgado el señor Fajardo. A mí no me han citado en ningún momento. Y miren, les voy a explicar algo bien clarito. El administrador único de la municipalidad de San Pedro Sula es el alcalde. Entonces, si hay un problema, o si hay un dolo, o si hay malversación de caudales, no es Steve Fajardo. ¿Contra ningún otro funcionario? Es contra mi persona. Por eso aquí tengo mi cédula. Mire, es lo único que ando portando, para identificarme con ellos, porque si ardan una orden de captura, pues que me lleven. Aún así, el ingreso a las residencias de los parientes del edil se dio de manera voluntaria y con su visto bueno. Bueno, más que todo registraron todo lo que son los cuartos, cocina, todo, a ver si encontraban la persona que buscaban, pues debido a que no hay nadie en la casa, pues optaron por retirarse. Estas acciones también se extendieron a otros sectores de la ciudad, incluyendo un edificio de apartamentos donde se buscó a otro supuesto implicado, a quien tampoco se encontró. Pero no ocurrió lo mismo con otros 9 imputados, 5 de estos capturados en diferentes sectores de San Pedro Sula, entre ellos Osman David Chávez, Denis Yanil Paz y Eunice Amaya Barnica, algunos exgerentes de infraestructura, además de Marlen Karina Mena, exgerente financiero, y Walter Manuel Cartagena, exdirector del Departamento de Vías. Para algunos entendidos, esta operación crea suspicacia. Ese es el reproche, porque entendemos entonces que es una especie de instrumentalización de la justicia, porque hay casos latentes, casos tan evidentes en los cuales no se acusa, pero en este, que es relativamente es un caso nuevo, porque estamos hablando de un periodo del 2023-2024. Y ante esto, esperan que esta operación cuente con todo el sustento legal y que no se trate de una justicia selectiva.
La celeridad del Ministerio Público cuando se trata de judicializar causas contra la oposición debe ser motivo de estudio, ironiza el candidato presidencial liberal, para quien la orden de captura en contra del yerno del presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras, no es más que una evidente persecución política. ¿O ya hicieron el requerimiento contra Mario Moncada? ¿Lo han hecho? No. ¿Y contra Cedesol, contra José Carlos Cardona? No. Entonces esto muestra que el Ministerio Público no está funcionando. O sea, más bien debería, el sistema de justicia hondureño debería ver por qué no se están moviendo los casos que son claros y abiertos de corrupción del gobierno y que se está intentando atacar al partido más fuerte, que es nuestro Partido Liberal, pensando que así nos pueden debilitar. Eso no significa que esté mal combatir la corrupción de comprobarse la existencia de un delito, aclara el director de la ASJ. No obstante, en tiempos de campaña electoral, cualquiera puede percibir que el trasfondo de la acción es político, sobre todo porque se esperó a la víspera de las elecciones, asegura. Es bien difícil que el pueblo hondureño y los analistas no vean que hay un sesgo político en esto. La corrupción tiene que combatirse de manera general a todo, pero obviamente en un contexto electoral hay que proteger la institución. Pero en el Ministerio Público rechazan ser objeto de instrumentalización por parte del gobierno. El caso de Steve Fajardo, yerno de Contreras, es fruto de un año de investigación y las evidencias del fraude de 45.5 millones de lempiras hablan por sí solas, indican. O si no, vamos a ver el parque que se quedó inconcluso, pero que se le pagó a la compañía constructora y fueron los vecinos los que tuvieron que hacer actividades, para concluir la obra. O vamos al tramo carretero de 1.500 metros por pavimentación y que solo se hicieron 150, o al polideportivo, o a otros esquemas que hubieron ahí en donde únicamente se les pagaba, pero no se sabía o se desconocía exactamente cuál era la obra que se iba a construir. Aunque este dirigente liberal no tiene dudas que se pretende dañar la imagen del Partido Liberal, su candidato presidencial y el alcalde de San Pedro Sula, quienes demostraron ser imparables en Cortés, un departamento que puede definir una elección, señala. Libre sabe que tiene desventajas claras, que el Partido Liberal Salvador es fuerte en Puerto Cortés, en San Pedro Sula, en Villanueva, en Choloma. En la mayoría de las ciudades de Cortés el Partido Liberal es fuerte y es un bastión de triunfo del Partido Liberal. El requerimiento no incluye a Roberto Contreras, que al final de cuentas es la máxima autoridad de la comuna sanpedrana. Sin embargo, la Fiscalía dice que la investigación puede ampliarse a futuro. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la tensión entre justicia y política crece y cada acción comienza a leerse en clave electoral. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Como les dije, voy a tener al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. No se ha conectado todavía. Más adelante voy a tener al fiscal general del Estado, Joel Zelaya. En este momento tengo a la diputada Maribel Espinosa y a la espera de otro invitado que se ha quedado ahí mezclado y varado en un congestionamiento vehicular a esta hora pico matutina de la ciudad. ¿Cómo entiende esto? ¿Cómo entiende esto, abogada, todo esto que está pasando? Con el alcalde, que conste, contra él no ha habido requerimiento, sino que contra su yerno. Pero miren cómo son las cosas. Yo escuchaba a un alto funcionario hace algunos minutos, y después de afirmar, el ministerio investigó esto, el Ministerio Público, e hizo las imputaciones. Pero escuchaba a un alto funcionario decir que tenía toda la razón en el Ministerio Público. Yo no soy en este momento la persona para decir si tiene o no la razón el Ministerio Público. Ellos han presentado documentación, han presentado el requerimiento, han solicitado órdenes de captura. Al final será la justicia que va a determinar todo esto. Pero decía el alto funcionario, después de afirmar que tiene la razón el Ministerio Público, y el 30 de noviembre Padilla Sunceri será el alcalde. Y ahí es donde la gente comienza a dudar de las razones y de los objetivos de todo esto. Y el 30 de noviembre Padilla Sunceri será el alcalde.
Si le quieren ayudar al Ministerio Público, no le están ayudando. Así de simple. Porque politizan un caso que el Ministerio Público afirma hubo corrupción del yerno de Contreras y de 14 funcionarios y exfuncionarios más de la municipalidad. Y la gente piensa, esto es por política. Pero bueno, yo voy a dejar los comentarios a los protagonistas del Frente a Frente. ¿Qué piensa la diputada Maribel Espinosa sobre este caso? Buenos días, don Renato. Agradeciéndole su invitación a su programa. Gracias. En primer lugar, tenemos que tener claridad de que el comportamiento de las instituciones en un Estado de Derecho es uno, y el comportamiento de estados como en Honduras, donde la corrupción, el crimen organizado toman el control de las instituciones, es otro. ¿Y por qué digo esto? Mire, yo no voy a defender a nadie diciendo que es culpable o inocente, no. Ni lo voy a condenar, ni lo voy a absolver, porque no soy juez. El único autorizado para absolver o condenar es el juez. Lo que sucede es que nosotros tenemos un juicio paralelo, y es el juicio en los medios de comunicación. Pero yo censuro la conducta del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, de conformidad con su propia ley, está en el deber de hacer las investigaciones, y eso está en el artículo 7. No podrá divulgar información que atente contra el secreto de las investigaciones o que pueda lesionar los derechos de las personas. Y he visto, yo presenté un X que ha sido un poco controvertido, porque me hago preguntas. Y hoy tengo pruebas en la mano. Yo hablo con pruebas. Varios alcaldes del Partido Liberal, que tengo razón por qué conocer, están siendo sometidos a procesos. Casualmente es en los municipios donde estos alcaldes resultan ser los favorecidos, con el cariño, el voto, el acompañamiento, y eso lo dicen las encuestas. Pero he notado algo irregular, porque los alcaldes, y el pueblo debe de entenderlo muy bien, la administración de la municipalidad recae en la figura del alcalde. Él hace es el responsable. Entonces, cuando hay la celebración de contratos como los que están mencionando, yo no conozco los documentos, solo estoy haciendo análisis en base a lo que dice la ley. ¿Por qué no acusan? Esa fue mi primera pregunta. ¿Por qué no acusaron a Roberto Contreras? Si él tuvo que haber suscrito los supuestos contratos que dicen se provocó un fraude y otros delitos. Muy simple, porque a Roberto Contreras hay que hacerle un antejuicio. Es decir, tienen que ir a una corte de apelaciones, hacerle la imputación, la corte allá decide si procede, hay indicios para que siga la causa. Pero lo que hicieron fue lo siguiente: acusan a otro personal de menor jerarquía y a los otros interesados que suscribieron. Entonces yo me hago la primera pregunta: ¿qué pasa si después le meten? Pues le van a tener que meter siempre, si esa es la pretensión del Ministerio Público, no pueden dejar afuera a Roberto Contreras. Entonces van a tener que ir a un antejuicio.
¿Y qué tal si la Corte de Apelaciones, es una posibilidad, declare sin lugar el antejuicio? ¿Cómo queda el juicio del resto? Entonces yo diría, qué pésima estrategia procesal. Lo lógico para mí es que primero se presente el antejuicio para ver si hay lugar o no a la causa contra el alcalde. Pero eso era muy obvio. Y hay otro caso, como es el de alcalde de Copán, a él sí le promovieron el antejuicio. Entonces, ¿por qué conductas diferentes en circunstancias iguales? Luego, cuando acusan nuevamente al candidato del Partido Nacional, no le libran orden de captura, lo citan. Entonces, ¿por qué esos comportamientos diferenciados? Eso me traen a mí una duda razonable de cómo estamos haciendo las cosas en este país. El fiscal, lamentablemente, este fiscal en particular, es un político en el trabajo de fiscal. El actual fiscal era regidor municipal. O sea que fue a una contienda, sabe lo que significa claramente para Roberto Contreras que le presente precisamente a 68 días este requerimiento fiscal. Entonces ahí digo, ¿por qué no lo hicieron antes? Y mire qué cosa más grave. Un fiscal responsable, si inició una investigación, y seguramente esa investigación es o del año pasado, pero no puede ser tan reciente, porque tienen que investigar muchas cosas. Entonces me pregunto, ¿por qué no le presentaron ese requerimiento antes de que se postulara para alcalde de esa ciudad? Él protege los intereses de la sociedad. Un fiscal responsable sabe que alguien se va a postular representando a la sociedad, para que no se equivoquen, lo acusa primero. Pero no lo hace. Lo hace 68 días antes de las elecciones. Y mire, ya le voy a hablar de los aspectos meramente políticos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a un alcalde le hacen antejuicio y al otro no? Mi lógica me dice, entonces ahí sería más obvio todavía. ¿Qué le dice su lógica? Que es más obvio entonces que hay algo que no... Porque lo lógico era que el primer acto sería el antejuicio. Y no el primer acto. En realidad lo que le andan buscando, y esa es la parte política, es tocarle lo más importante al alcalde. ¿Y qué es lo más importante? Su familia. El abogado Steve no solo es su yerno, es su operador político importante en su campaña. No es una persona, un colaborador, no, es el hombre que lo representa incluso cuando el alcalde no puede asistir a una reunión. Entonces, realmente me da pena porque este fiscal en particular sí conoce la dinámica de una campaña, sí conoce las repercusiones que pueden darse a un candidato que se le están imputando delitos en plena campaña. Solo permítame. Eso le causa, y voy a decir algo, mire qué triste lo que está pasando en San Pedro. En cambio, el candidato del partido en el gobierno le tuvieron que hacer todas las misas y todo para que pudiera participar. Ah, usted se está refiriendo a Padilla Sunseri. Así es. Entonces... Es que Padilla Sunseri anduvo prófugo de la justicia, no solo ¿verdad? eso, no podía... Y al final es de los favorecidos con la amnistía.
al final fue favorecido con una amnistía y mire, para mí eso es penoso, porque involucra a otro poder del Estado. Y se le permite a alguien que estuvo sometido a un proceso por largo periodo y no pudo obtener las sentencias absolutorias, sino que salió por esa amnistía tan cuestionada. Entonces, a mí me preocupa la percepción de los hondureños frente a su sistema de justicia. A mí me preocupa cosas como esta. Y no estoy defendiendo a nadie. Cuando llevan, mire lo que hacen, cuando llevan al subjefe de la bancada del Partido Nacional, bueno, lo llevaron, lo metieron preso y ahí lo tienen, mire lo que voy a decirle, ahí lo tienen con arresto domiciliario. ¿A Nelson Márquez? A Nelson Márquez. ¿Y qué acceso va a tener ese señor a los documentos? ¿Y si rindió la fianza? La pregunta es esta. Él ya no tiene posibilidad de obstruir la justicia si quienes están en funciones en esas instituciones son la gente de Libre, no del Partido Nacional. Entonces, yo veo con suma preocupación porque las instituciones que deben impartir justicia y en el caso del Ministerio Público representar los intereses de la sociedad, cada día tienen menos credibilidad y confianza en el pueblo. Okay. Ya les dije que en unos minutos voy a tener al fiscal general del Estado, Joel Zelaya, y ya tengo por la vía telefónica al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Solo permítame, alcalde, recordar de que se le acusó a Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de San Pedro Sula. Abuso de autoridad, se le imputaron múltiples delitos relacionados con abuso de autoridad, especialmente durante su gestión como alcalde entre 2006 y 2009, malversación de caudales públicos, acusaciones de desvío o uso indebido de fondos públicos. Por ejemplo, se le acusó por emitir cheques o autorizar pagos para gastos municipales sin la debida justificación, de prevaricato también. Se señaló que dictó resoluciones ilegítimas o no ajustadas a la ley, en algunos de los casos en su contra. Por ejemplo, el cambio de cargo de abuso de autoridad a prevaricato por parte de la autoridad judicial. Caso específico del barrio de Las Flores. En uno de los casos la acusación era por un proyecto de pavimentación en el barrio de Las Flores que no se ejecutó, pero era financiado. Se le imputaba responsabilidad en relación al uso indebido de recursos para ello. Préstamo irregular a funcionaria municipal. Fue condenado por otorgar un préstamo a la jefa de ingresos de la municipalidad de Esperanza Muñoz en condiciones que contravenían el reglamento interno municipal. Fraccionamiento de pagos, emisión de cheques. En otros casos se acusó que hubo pagos fraccionados, emisión de cheques que no correspondían al servicio prestado o no se encontraba respaldado, etcétera. Bueno, el hecho es que el hombre no se dejó capturar, huyó. Y cuando vio las posibilidades para que no lo juzgaran, lo amnistiaron con ese decreto, con ese controversial decreto, que es una de las razones para que la ONU no haya querido meterse aquí con ese mecanismo anticorrupción. Bueno, nunca hubo voluntad política. Está el alcalde en la línea telefónica, Roberto. Renato, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Solo permítame, alcalde, usted sabe cómo funcionamos los medios de comunicación, ¿verdad? La publicidad. Ya se me fueron 31 minutos del programa. Así que inmediatamente después de estos interesantes consejos comerciales que divulgaremos, venimos con el alcalde sanpedrano, Roberto Contreras. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Muy buenos días a todos
todos los televidentes de Frente a Frente. Estamos ubicados en el anillo periférico a la altura de Las Uvas. Como usted puede observar en la pantalla, el tráfico vehicular es bastante lento. Si viene para esta zona de aquí, el anillo periférico, donde se dirigen Las Hadas, Los Robles, Hidalgo y entre otros sectores, puede buscar rutas alternas porque está bastante congestionado. Sin embargo, si usted viene de esta zona de acá, además del anillo periférico, a la ruta pues es bastante flexible el tráfico vehicular. El tráfico vehicular se lo presentó María Fernanda Rodríguez en Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendillantas. Trae tu vehículo a Rendillantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. Orgullosos de nuestros colores 100% catrachos, hasta 50% en aros oftálmicos. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Gracias por sus opiniones a través de X. Escribe Olvan Irías, en Cortés se define congresistas y gobernabilidad. Por eso la batalla, porque ese departamento... Por eso la batalla por este departamento, además, es la fortaleza indiscutible de Salvador Nasralla, Roberto Contreras y el Partido Liberal. La justicia no es política y no debe politizarse. Alan Alvarenga opina, al fiscal del Ministerio Público, mandadero presidencial de parte del pueblo, nada de Isis Cuellar, ¿va? Nada de Carlón, ¿va? Nada del planillazo del Seguro Social, nada de José Carlos Cardona, nada del nepotismo de Gilberto Ríos. ¿Cuál es la justicia? Escribe Alan Alvarenga. Roberto Díaz opina, esa pelea partidista se da en todo el ámbito nacional, pero curiosamente la mayoría viene del propio gobierno y su candidato oficial. Lejos de unir, dividen a la sociedad. En el caso de la corrupción, está bien que la persigan, pero que sea pareja y no con dedicatoria. El caso de Sulambiente es un reflejo de cómo opera la red de corrupción público-privada en San Pedro Sula. Otra opinión, la batalla es únicamente la de Libre, quien se ve superado por mucho en Cortés y usan toda su maquinaria para restarle a Don Pollo y ni así levantan sus candidatos. Henry Smith también escribe, ¿por qué no aguantaron la presión y decidieron colar la investigación de Cedesol para opacar la persecución del Pollo? Le salió guaya. La zona norte es albita. Hoy más que nunca temo al contubernio de Ana Paola y Marlon. El tamal está servido. Ronnie Gutiérrez escribe, pregunta, justicia o justicia tardía, ¿qué es lo que se defiende en cualquier tiempo de este año? Lo hubieran detallado o adjetivado como persecución política. Lo mejor, caiga quien caiga, escriben los televidentes a través de X. Muchas gracias. Sigo opinando, también tenemos mensajes a través de WhatsApp. Damos lectura. Bueno, ya vamos a dar lectura a los mensajes a través de WhatsApp. Muchas gracias. Recuerde el número 9773-6065 y también puede opinar a través de nuestra cuenta en X, @FrenteAFrenteHN. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Transforma cada espacio con Amueblarte, el festival de muebles más esperado con hasta un 40% de descuento y beneficios exclusivos con Credi Oportunidad. Dije que ya en los próximos minutos va a estar el fiscal general Joel Zelaya. Roberto Contreras es el alcalde de San Pedro Sula.
Roberto, aquí tiene una teoría política la abogada Maribel Espinosa sobre este caso de Roberto Contreras. ¿Me la puede resumir y luego le pasamos a Roberto? Bueno, sí. La primera parte de mi participación solo fue para hacer algunas reflexiones jurídicas. Lo político es parte de una estrategia. Como política eso es lo que pienso. Lo que quieren es intimidar o quizás hasta chantajear a Roberto Contreras porque le están tocando a su familia y tal vez para ofrecerle impunidad, si ese fuera el caso, que no creo, pero eso lo dirá el juez. Y afectar directamente a Salvador Narrala. ¿Cuál es el problema aquí? El departamento de Cortés es un bastión para el candidato Salvador Narrala y tiene desbordadas las encuestas. Y el alcalde es el candidato que está igualmente rebasando las encuestas. Entonces, ambos líderes dentro del partido son importantes. Uno es el candidato a la presidencia, el otro el candidato a la alcaldía y además presidente del Consejo Central Ejecutivo. Entonces, en esta guerra sucia de la politiquería en Honduras, como ya hemos visto, que sentaron al candidato del Partido Nacional y les dio la fiscalía, así fue que lo sentaron. Igual puedo pensar que quieran hacer lo mismo acá. Lo que sucede es que ahí sí tengo una opinión. El Pollo, y lo digo con respeto, es un hombre valiente. No es cobarde. Y ya lo oí yo. Y definitivamente, en lugar de perjudicar a Roberto Contreras con esa acción, lo único que han dejado en manifiesto, como lo dicen todos los amables auditorios, están diciendo, este gobierno quedó en caricatura con ese requerimiento. Bueno, usted utilizó la palabra chantaje y ahora sí voy con Roberto. Pero es que esto es importante, la opinión que tiene ella. Usted dice, están chantajeando a Roberto Contreras. Sí, porque no lo acusan a él, sino a Pero lo más cercano el fondo de lo que yo le entendía a usted que está diciendo, y el chantaje que consiste, en que Roberto no trabaje por Salvador Narrala en el departamento de Cortés. Y veo si te puedo quitar votos. Es decir, si tú quieres ser alcalde, vas a ser alcalde, si el pueblo vota por ti. Tiene doble objetivo. Estás poniendo en riesgo tu familia, mejor no sea alcalde. Eso es lo que yo pienso. Es decir... ¿Y qué tiene que ver Salvador? Porque yo no entiendo que usted me está diciendo... Porque igual, cualquier imputación contra el presidente del Partido Liberal en este momento y a la vez alcalde es también un disparo contra el candidato. ¿Por qué? Claro, porque el único anticorrupción en este país de los tres que se están postulando es Salvador Narrala. Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, ¿qué piensa de esta teoría que tiene la diputada Maribel Espinosa? Adelante, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Renato, muchas gracias por el espacio. Buenos días a mi amiga, la abogada Maribel Espinosa. Gracias por todo su apoyo, abogada. Siempre he admirado su valentía también y su capacidad profesional. Renato, esta situación hay que verla desde un prisma político. Este es un problema político en el cual no le ajustan los votos a Libertad y Refundación para poder quedarse en el poder. Pero esto tiene connotaciones internacionales y un hombre que guarda prisión en Nueva York sirve de ejemplo para una familia que sabe también que muchos de sus familiares van a ser extraditados hacia Estados Unidos. Saben perfectamente que si Juan Orlando
hubiera por lo menos tenido el olfato de darse cuenta que iba a ser extraditado, no hubiera entregado el poder. Es lo mismo que está planeando ahorita Libertad y Refundación. Es lo mismo que hizo Maduro con Edmundo Urrutia y Ana Corina Machado. Después de un triunfo de la oposición de más de un 70%, él sigue sentado allá. Y eso es lo que pretende el presidente en funciones, este señor Mel Zelaya. Porque el presidente en funciones de Honduras es Mel Zelaya. La presidenta electa es Xiomara Castro, doña Xiomara le voy a decir, doña Xiomara Castro de Zelaya. Recordemos, Renato, por un momento que yo tuve un serio problema y denuncié a mi vicealcalde, y pertenece a Libertad y Refundación. La ley de municipalidades dice que si el alcalde vacare o fuera inhabilitado, el que pasa a tomar el puesto de alcalde es el vicealcalde, y en este caso es Omar Mengíbar. A mí se me presionó de parte del gobierno central, después de que ganamos, que yo tenía que contratar 1.500 activistas de Libre y Aldana más de 1.500 también. Y esto lo puede comprobar en la planilla del Distrito Central. Papi dejó esa planilla en 3.000 empleados, actualmente son 4.500 empleados. La planilla era 33 millones, actualmente Aldana la tiene en 73 millones de lempiras. La deuda que dejó Papi en Tegucigalpa fueron 8.000 millones de lempiras. Actualmente Aldana la tiene en 12.000 millones de lempiras. ¿Por qué hago esta comparación? Porque ellos consideran que las municipalidades deben ser un ente político para enchambar a todos sus activistas. Recuerde que yo tuve que despedir todos los haraganes que me mandó Libre. Porque nosotros todos los lunes estamos en reuniones a las 5 de la mañana. Pero esto me ha agraviado un serio problema porque Libertad y Refundación pasó la coordinación de su campaña al hombre más neófito en política que puede existir, que se llama Manuel Zelaya Rosales. Escogió una candidata que no tiene carisma. Escogió una candidata con un discurso de odio. Aquí con cariño se le dice la candidata del discurso de la división y del odio. Rixi Moncada no pasa de un 12%. Y el peor enemigo que tengo yo, Renato, no es ni siquiera Mel Zelaya, son las encuestas. La última encuesta en San Pedro Sula estima, y está confirmado, que 8 de cada 10 sanpedranos votan por el pollo, como me dice cariñosamente la abogada Maribel Espinosa, y me encanta que me diga el pollo, porque ella me enseñó una frase muy, pero muy valiosa. Es mejor ser un pollo útil que un gallo importante. Por eso me alegra que me digan el pollo. Y también, ¿qué es lo que sucede, Renato? Aquí, el candidato que llevan, que ni siquiera está inscrito, Renato. Yo quisiera que me dijeran en qué momento inscribieron al señor Padilla, porque no está inscrito. Él es norteamericano y está sentado en Tegucigalpa. Hay un oficio de parte de la Secretaría Municipal, que no es empleada municipal, sino que es un puesto de elección popular, en el cual le dice claramente que él no puede participar y no se le puede dar una constancia de vecindad. Pero lo siguen paseando y paseando y paseando como que él va a ser el candidato. Le voy a decir algo a Padilla Sunseri, con mucho cariño y por todo el amor que le tuve a su mamá, a doña Doris Sunseri, una dama en el sentido total de la palabra. Mire, señor Padilla Sunseri, a usted Mel lo empezó y Mel lo va a acabar. Ahora quiero decirle algo, Renato, que posiblemente lo va a dejar más asustado, y esto no lo sabe mi familia. Es grave lo que tengo que decir, Renato. Joel Zelaya, Luis Redondo, Rixi Moncada y Mel Zelaya están preparando este día o el día de mañana contra mi esposa. Están preparando órdenes de captura contra su esposa. Sí, para mi esposa también. Mire, lo que ellos pretenden es que yo renuncie. Lo que me exigen a mí es que yo renuncie. Lo que me exigen a mí es que los votos sean para Shirley Arriaga, que sean para barrios. Aquí han habido reuniones de barrios y también de Padilla Sunseri con la esposa del ex procurador municipal, un cachureco, en restaurantes. Hay fotografías, hay videos, donde ellos arman toda esta trama. Pero detrás de esto está el poder político de la nación. Detrás de esto está
en juego la democracia. Detrás de esto está una convulsión social a la cual quiere llevar Libertad y Refundación con las armas. Miren, antes de establecerse una dictadura, lo primero que se toma el control es del Poder Judicial. Ya lo tienen. Ya tienen su fiscal flamante sobrino de Rixi Moncada, que si es legal que él sea el fiscal, no es moral que lo sea. No puede impartir justicia, porque lo que está impartiendo es injusticia. ¿Qué otra cosa se apoderan? Se apoderan del dinero. Usted ya no puede conseguir divisas para mover sus negocios. ¿De qué otra cosa se apoderan? De las Fuerzas Armadas. Y ya el señor Roosevelt Hernández es un activista más de Libertad y Refundación. Tal parece que aquellas Fuerzas Armadas que estaban plagadas de tigres valientes que ahora se esconden en una montaña, les quedó un gatito al cual manipula Libertad y Refundación al son que ellos quieren. Y última escaño que quedaba por conquistar, el Consejo Nacional Electoral. Pues ya lo tienen, señores. Libre ya tiene el control del Consejo Nacional Electoral y ahora sí estamos a las puertas directas de una dictadura comunista encabezada por Manuel Zelaya Rosales, Luis Redondo y también Rixi Moncada, los cuales pretenden llevar a este país a una dictadura de un país fracasado como lo es Venezuela, como lo es Cuba y como lo es Nicaragua. Yo no soy una piedra de tropiezo. Hoy levanto la voz por las 14 personas inocentes mencionadas. No lo levanto solo por Steve Fajardo, que es mi yerno, y lo digo con mucha honra, es mi yerno y es un hombre honrado. Lo levanto por los otros 14, pero me dirá Renato, no hombre, si son 15. No, es que el más grande y más gordo que está metido ahí es el testigo protegido que tiene la Fiscalía para ir a encochinar a todas las personas. ¿Por qué no se me abrió un juicio a mí? Un antejuicio, ¿sabe por qué? Porque no le ajustaba el tiempo a Libre. Si hubiera tomado 1 año, 2 años, ustedes dijeron, vámonos de un solo, ataquemos lo que más quiere. Si una vez que le agarremos el sobrino, renuncia, establecemos a Omar Mengíbar como alcalde, metemos todos los colectivos a trabajar en la municipalidad, quebramos esa municipalidad, así como tiene quebrada Altana, la municipalidad de Tegucigalpa, el Distrito Central. Capitalinos, es lesivo, es una vergüenza que ustedes vuelvan a votar por Jorge Altana en las condiciones que tiene la capital de la República. Ahora le digo, Renato, estimo que para este día, pues tendrá el flamante fiscal general de la República, sobrino de Rixi Moncada, la orden de captura contra mi esposa. Le voy a pedir a los señores de la que ayer catearon, en mi casa también, Renato, catearon la casa del alcalde, catearon la casa del presidente del Partido Liberal de Honduras. Lo más indigno que hicieron fue catear la casa de un hombre honrado, de su familia. Y si eso lo hacen con un presidente de un partido político, si eso lo hacen con un alcalde de una ciudad, ¿qué más no pueden hacer con otras personas? 107 millones de lempiras desaparecieron del Ministerio de Justicia a través de lo que son las flamantes ONG. ¿Hay algún requerimiento para el ministro Tomás Vaquero, señor fiscal? En Cedesol se hartaron 1.000 millones de lempiras. ¿Dónde está el requerimiento, señor fiscal? Y todo lo que se han denunciado en actos de corrupción. Y espérese que empiecen a reventarle los clavos al ministro Octavio Pineda en la cita. Entonces, Renato, esto tiene nombre y apellido. Destruyan al pollo, que es la piedra de tropiezo para establecer esta dictadura. Porque la Normandía de desembarco es San Pedro Sula para la flota comunista que amenaza con apoderarse de nuestro país. Ahora, alcalde, ¿perdón? No le alcanzan los votos. Libre perdió el calor popular. Shirley Arriaga no sale ya de diputada.
Luis Redondo no sale en la costa norte, todo Cortés. Y mire lo que está sucediendo. Clamábamos por una alianza con el Partido Nacional para deshacernos de este problema de una sola vez. Y no se pudo. Pero si usted mira los comentarios en el video en el cual estoy invitando a todos los sanpedranos que me acompañen ahora a las 5 de la tarde en una manifestación pacífica para condenar el ataque artero y la persecución política contra San Pedro Sula y mi persona, son sin número de familias cachurecas que dicen: yo voy a ir a la concentración y aquí somos 6 nacionalistas y vamos con el pollo. Ellos mismos vinieron a pegar un disparo en el pie, atacándome a mí y a mi familia. Voy a sacar a mi esposa del país. Espero estar a tiempo todavía, porque no voy a permitir que me la exhiban. Y si en un caso quieren venir por mi esposa aquí a mi casa, Mel Zelaya y su secuaz, Joel Zelaya, que venga con unos 500 hombres armados, porque ya mi esposa no se la voy a entregar a semejantes berracos, zamarros, esbirros comunistas. O sea que tu esposa sigue ahí en la vivienda, pero intenta sacarla hoy porque dices que mañana se consuma la ejecución de la orden de captura contra ella. Y en todo caso, esa suposición del alcalde de San Pedro Sula tiene que ver con estas imputaciones que le hacen a Steven Fajardo y a 14 personas más de fraude, contratos fraudulentos, violación de deberes de los funcionarios, tráfico de influencias y lavado de activos, Roberto. Renato, por alguna razón se está cortando la llamada. Me imagino que está siendo intervenida por los aparatos estatales. Te preguntaba que tú dices que estás a punto de sacar a tu esposa del país porque tienes información que hay orden de captura contra ella. Sí. La UNAF es la que mandó estas órdenes de captura y estos requerimientos contra 14 personas inocentes. Es la misma que va a emitir la orden de captura este día o el día de mañana contra mi esposa. Esto es la tumba política, no la tumba de nuestra familia. Nosotros tenemos el apoyo del Señor y del pueblo sanpedrano. Anduve. La tumba política. Yo creo que se equivocaron en la forma de atacarnos a nosotros, porque San Pedro Sula, como me dijo una vez, o de María Espinosa, escogió un alcalde, no un florero. Desde las 5 de la mañana estamos revisando todas las obras y los proyectos nuevos aquí en esta ciudad y vamos avanzando. Señor Aldana, le he sacado una empira prestado, todas las obras se han hecho con fondos propios. Usted ha sacado más de 1.500 millones de pesos. 1.000 millones para okay. Sí, en este momento sí, parece que sí hay una interrupción fuerte ahí contra el teléfono del alcalde de San Pedro Sula. Para finalizar entonces, porque hoy sí ya se está volviendo bien complicada la comunicación, háblame de esa empresa ERCOD, de esos supuestos contratos fraudulentos entre julio de 2023 y abril de 2024, que habrían firmado 33 contratos con esa empresa ERCOD para proyectos de mejoramiento vial y que muchos de esos contratos no se ejecutaron o no hay evidencia de avance o localización clara de las obras. Háblame de que, según el Ministerio Público, parte de ese dinero habría sido transferido a la empresa ERCOD a otras cuentas controladas por personas implicadas y luego entregado en efectivo mediante terceros a tu yerno, a Steven Fajardo, para ocultar el origen ilícito de los fondos. Háblame de eso porque no he escuchado que los periodistas te han preguntado sobre esa temática que le imputa a tu familiar el Ministerio Público, Roberto. Te puedo decir, Renato, es que ERCOD, el proveedor de la municipalidad, no una empresa. ¿Sí? Hoy sí te bloquearon el teléfono, Roberto. Gracias Roberto Contreras, el alcalde de San Pedro Sula. Gracias, Roberto. No, ya vinieron. Sí, y ahora se hace difícil comunicarse contigo ya. Vamos a ir a la pausa comercial. Voy a tener al fiscal general en los próximos minutos
y algunos comentarios de la diputada Maribel Espinosa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca en su portada hambre, enfermedades y sueños rotos, migrantes atrapados en Honduras. Sube a 30 millones de lempiras la recompensa por Romeo Vázquez, el más buscado del país. Estados Unidos está listo para acciones militares en Venezuela, asegura ex asesor de Trump. Entre otras noticias en exclusiva, fiscal confirma investigación a Carlos Zelaya. Tribunal Superior de Cuentas, beneficiarios niegan ayudas y denuncian manipulación en caso de Cedesol. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Tenemos mensajes a través de WhatsApp. El señor alcalde seguirá por 4 años más por justicia divina. No ha sido fácil para un hombre trabajador como el alcalde hacerle frente a una banda criminal de mediocres que lo único que han hecho durante esos años de gobierno es una campaña de odio contra aquellos que en verdad se han preocupado por hacer avanzar ese país. San Pedro Sula, ciudad que más avanza, 4 años más, Roberto Contreras. Salvador Nasralla, vive el Partido Liberal de Honduras. Otra opinión, estamos con nuestro alcalde, Roberto Contreras, San Pedro Sula lo respalda. Que metan preso a Carlos Zelaya. Este pollo no tiene que meterse con el alcalde de Tegucigalpa, nada que ver una cosa con la otra. Otra opinión, no podemos quedarnos callados ante este ultraje de Libre. Debemos como hondureños defender la democracia, son una peste para este país. Otra opinión, buenos días, todos los dictadores utilizan esta estrategia para quedarse en el poder, quitar todo lo que les estorba. Entre otros mensajes, creo que el señor Roberto está equivocado en sus apreciaciones y está manipulando a los ciudadanos de San Pedro Sula. Es sencillo, si no la deben, no la temen. Él está actuando como protector de los imputados, que deje que hagan la investigación, si no están involucrados, entonces que salga a discutir el tema. Más parece que tiene miedo de salir involucrado él. Otro mensaje, y Renato, ¿para qué invita a ese títere de Joel? Si lo que va a hacer es justificar, eso es una vergüenza. Otros mensajes, vamos a ver. Hay que ir contra todos aquellos que delinquen, contra todos. El pueblo no es tonto, el sesgo se castigará. Vamos a ver más mensajes. Este gobierno de Libre está perdiendo credibilidad. Ya todos sabemos que es pura persecución política. Otra opinión, definitivamente es justicia selectiva. Como capitalino siento pena por el fracaso del alcalde que tenemos. Estos no refundaron la patria, sino que refundieron. La refundieron, escribe el televidente. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Pensiones BAC. Tu proyecto de vida más importante es tu futuro. Todo lo que ahorres pensando en el mañana, en Pensiones BAC te ayudamos a lograrlo. ¡Afíliate ya! Continuamos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde esté. Es que estoy buscando, ¿qué es el término que históricamente hemos utilizado aquí? Catear. Es buscar, descubrir, espiar, acechar. Es allanar la casa de alguien. Desde el retorno a la democracia, ¿recuerda usted un episodio similar
a un poquito más de 2 meses para las elecciones generales, de allanar la casa de un presidente de uno de los partidos históricos del país, como es el Partido Liberal, denuncia que le catearon la casa. Y algo más grave, que está sacando a la esposa porque afirma que tiene información, que ahora viene la captura de su esposa. Me imagino que por este caso donde vinculan a su yerno también. Mire, en primer lugar, en la copia del requerimiento que me hicieron llegar, no aparece la esposa, una honorable dama, dentro de los imputados. Y mire lo que hizo ahorita Roberto Contreras, hizo público que va a sacar a su esposa. No, pero me preocupa lo otro, esto no debe desbordarse. Cuando dice que si llegan a sacarle a su esposa, al menos 500 hombres tendrá ahí para defenderla. Es lo que le digo. Mal cálculo político el de Mel. Mel, lo único que está diciendo su público ahí es que judicializaron la política. Esa es la percepción. El lawfare del que ha hablado la presidenta Castro. Es correcto. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted ve, solo casos de figuras de oposición. En ningún momento de los corruptos del actual gobierno. Y eso es grave, porque no hay igualdad ante la ley. Y lo único que están comprometiendo es el valor justicia aquí. Es muy grave. Y si van imagínense, si van a librar orden de captura contra doña Zoila es porque le tienen que presentar otro requerimiento. Porque en el que está ahí no aparece. A menos que de las diligencias en el tribunal y hayan ocurrido, no sé si ya pasó alguna audiencia de imputados, que de ahí surja y salga que hay que irla a detener. Y vuelvo a lo mismo. ¿Y entonces por qué no presentaron el requerimiento? No hay justificación. Tuvieron que haber presentado el antejuicio primero en contra del alcalde. Ustedes los liberales me están planteando toda una estrategia de Mel Zelaya. Es que la hay. ¿Cuál es esa estrategia, más allá de lo que he escuchado? Mire, lo que voy a decir va a resultar explosivo. Si se fija, al único candidato que le están tirando piedras y viene una campaña del Partido Nacional contra Salvador Narrala, su esposa y otras figuras, ya lo va a ver en los próximos días. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque va arriba en las encuestas. Y el Partido Nacional está cayendo en el error y favoreciendo a Mel indirectamente. ¿De qué forma? Con esa campaña sucia en contra de Salvador Narrala. ¿Y sabe por qué? Hay 5 candidatos, y me quiero disculpar con don Nelson Ávila y con Rivera, porque no los puedo considerar a ellos en mi expresión anterior, cuando dije, solo Salvador es el que no tiene ninguna vinculación a actos de corrupción. Entonces, lo que sí le quiero decir es, y esta es una reflexión, Mel está en su teoría del caos. Ha metido fuerzas dentro del Partido Liberal, dentro del Partido Nacional, para que haya fraccionamiento, porque solo así tiene una oportunidad, de lo contrario no. Y es equivocado esa estrategia del Partido Nacional de estarle tirando a Salvador Narrala, que es un hombre honrado, es un hombre que ha vivido de su trabajo y no ha hecho dinero a costa de la política, como un montón de politiqueros que llegaron con taparrabo casi y ahora son millonarios después de la gestión pública sin trabajar.
Entonces, eso es lo que está pasando. Es una lucha desesperada por quedarse en el poder. Porque ir a elecciones de manera democrática, sin intentos de fraude o manipulación, no ganan. Porque el pueblo tiene claridad. Este gobierno solo vino a profundizar la corrupción en Honduras. La que iniciaron en el gobierno del Partido Nacional y la dejaron todo en orden, estos lo vinieron a hacer. Mire eso de Sedesol. Derogamos el fondo departamental. Mire qué vergüenza. Yo ese día estaba feliz en el Congreso. Y ahora resulta, mire ese informe del Tribunal Superior de Cuentas. Es más de aquello. Entonces, no tienen forma de tapar el sol con un dedo. Este gobierno es altamente corrupto y no he visto ningún requerimiento contra un funcionario de este gobierno. Y yo he presentado denuncias que hasta ahorita le dieron entrada a una de ellas. Y las he presentado, ni me han llamado para declarar. Entonces, no hay objetividad en la investigación, no hay esa observancia de la ley del Ministerio Público. El Ministerio Público no puede ser un protagonista de un show político porque está comprometiendo la persecución penal en Honduras. El alcalde se refirió al abogado Mengíbar. En eso, yo sé que ellos tienen una divergencia, pero yo quiero decirle al pueblo, yo tengo respeto por Mengíbar. Es un hombre serio. Lo conozco como contraparte y tengo respeto por él. Yo no puedo decir si Roberto Contreras es inocente y culpable, como le dije antes. Pero con todo esto que han hecho, lo único que ha logrado el Ministerio Público es victimizar a Roberto Contreras. Porque ¿en qué cabeza cabe que va a presentar un requerimiento contra otro político a 68 días de las elecciones? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Cuántas investigaciones están guardando el sueño de los justos en el Ministerio Público? Mire, nosotros tenemos informes. Van a atacar a Iros Kelbir, van a atacar a nuestro candidato, Salvador Narrala. ¿Y por qué? ¿A quién se le tira piedras realmente? A los árboles que están dando frutos. Pero no van a detener a un pueblo unido. Anoche se suscribió la primera alianza de hecho interpartidaria en el Partido Liberal. Quiero hacer un reconocimiento público a Pablo Gómez, un hondureño que ayer me dio una clase de patriotismo cuando le pregunté por qué estaba cediéndole una posición al doctor Umaña. Me dijo, nosotros hemos acompañado a Salvador Narrala desde hace mucho tiempo y con usted he andado en las calles, y es cierto, pero yo quiero a mi país. Eso es lo que necesita Honduras. Y quiero decir algo. Al Partido Nacional le digo, ustedes no pueden ser juzgadores. Ustedes tienen 12 años por las cuales le fallaron a este país. Ustedes deben de recapacitar. Ustedes no tienen la forma para imputarle basura a Salvador Narrala. Cuidado con eso, que el pueblo lo está viendo. Después de la pausa comercial, el fiscal general del Estado, Joel Zelaya, aquí en Frente a Frente.
Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Ban Rural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Ban Rural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Me parece oportuno poder llamar a su programa, muy bien escuchado, para explicarle que hay un Ministerio Público, don Renato, que lucha contra la corrupción. Hay un Ministerio Público que investiga casos del actual gobierno y los investiga sin ninguna reserva. El Ministerio Público que ahora existe no va a callar ningún acto de corrupción, indistintamente del color político. Y yo le llamo para que apoyemos a los fiscales que luchan contra la corrupción. Le pido al pueblo hondureño que apoyemos a los fiscales que están luchando contra este flagelo que ha hundido en una desgracia a este país, como es la corrupción. Nosotros hemos visto casualmente que han filtrado o que ha salido a lo público el informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre el caso de Cedesol. El caso de Cedesol se está investigando hace 2 meses y medio. El caso que se presentó este día en San Pedro Sula tiene más de 1 año de ser investigado, donde hay pruebas contundentes sobre el tema y que serán los fiscales que en audiencia inicial presentarán esas pruebas. Pero nosotros igual tenemos videos, don Renato, de Carlos Zelaya, que está siendo investigado. El de don Villeda está siendo investigado. Solo se ha judicializado el de don Romeo. El de los 2 primeros que mencioné fueron 2 videos que se grabaron en la clandestinidad. Y eso vuelve más engorroso encontrar pruebas para presentar requerimientos. Pero desde el momento que nosotros encontremos esas pruebas que nos lleven con suficientes elementos y que un juzgado no va a rechazar o va a dar sobreseimiento, nosotros vamos a presentar requerimiento a quien sea. Llámese Carlos Zelaya, llámese Villeda Bermúdez. Nosotros vamos a actuar y yo quiero que el pueblo hondureño se una a esta lucha contra la corrupción. Yo no me voy a ir del Ministerio Público sin hacer historia y sin darle esa alegría al pueblo hondureño de bajar los niveles de corrupción, por lo menos, para que luchemos por un país justo y que logremos el desarrollo que todos soñamos. Le agradezco que me haya dado la oportunidad de poder dirigirme al pueblo hondureño y le reitero nuestro respeto al pueblo hondureño, a todo el periodismo que cubre indistintamente las fuentes del Ministerio Público, pero unámonos a luchar contra la corrupción sin distingos de colores políticos. Hoy hay acusaciones contra personas que pertenecen a un partido político, mañana habrán acusaciones contra personas que pertenecen igual a partidos políticos. Estamos trabajando en requerimientos fiscales sobre la tasa de seguridad. La tasa de seguridad es una crueldad que se cometió con el pueblo hondureño y el fiscal que hay ahora está luchando por investigar a profundidad todos los actos de corrupción de gobiernos anteriores, así como el gobierno actual. Fiscal, qué bien que nos llame. Esto es rendición de cuentas. Qué bien que nos llame. Y le aseguro que esta empresa y los periodistas que trabajamos en esta empresa estamos contra la corrupción. Esa es una lucha histórica que libramos los periodistas que trabajamos en esta empresa. Estamos con usted en ese combate a la corrupción. Lo único que esperamos, sí, y se lo digo con toda sinceridad y convicción, lo único que deseamos es que el Ministerio Público reaccione con el equilibrio con todos estos casos de corrupción cometidos por cualquier político de cualquier partido político.
a menos de 3 meses de las elecciones, es lo que deseamos, que el Ministerio Público sea parejo. No lo estamos juzgando ni señalando, porque coincidimos, el peor flagelo de Honduras para esta pobreza que se multiplica es la corrupción. Mire qué coincidencia. Justamente ahora, cuando nos llamó Yuri Mora, sale a luz pública el informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre el caso Cedesol. Hallazgos claves. Monto entregado. Se emitieron 58 cheques por un total de 5.106.681 lempiras, 39 para emprendimientos y 19 para reparaciones de viviendas. Irregularidades detectadas. Beneficiarios que nunca recibieron la ayuda. Firmaron cheques y documentación, pero el dinero fue entregado a intermediarios vinculados a la diputada Isis Carolina Cuellar. Solicitudes falsificadas o con información incompleta. Beneficiarios declararon que no realizaron trámites, cotizaciones ni compras, aunque sus expedientes mostraban lo contrario. Incongruencias en facturas y materiales. Compras registradas que no coincidían con lo realmente entregado. Materiales almacenados sin uso. Bolsas de cemento y láminas de zinc acumuladas. Algunas en mal estado, indicando que no se usaron para los fines solicitados. Beneficiarios con ingresos estables o propiedades, personas que no se encontraban en condición de vulnerabilidad recibieron los fondos. Evidencia de uso político de los recursos con testimonios que señalan que los insumos fueron destinados a colectivos partidarios. Y en las conclusiones, existen indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil por el uso indebido de fondos públicos. Se comprobó que parte del dinero no llegó a los beneficiarios reales o fue desviado, y que la entrega y liquidación de ayudas careció de transparencia y control adecuado. Y recomienda el Tribunal Superior de Cuentas remitir el informe al Ministerio Público para que investigue y actúe conforme a ley, dada la gravedad de las irregularidades detectadas. Fiscal. Sí. Honduras no lo juzga, Honduras solo quiere equidad y que se haga justicia contra todos los corruptos. Es lo único que le pedimos al fiscal general del Estado, Joel Zelaya. Claro, don Renato, nosotros estamos investigando el caso de Cedesol de manera profunda. Si usted ve el informe del Tribunal Superior de Cuentas, es un informe superfluo. Nosotros estamos profundizando en las investigaciones de manera técnica y científica para que el día de mañana nosotros podamos informarle al pueblo hondureño qué pasó y nosotros comparecer ante los tribunales cuando hayamos terminado estas investigaciones. Nosotros no vamos a retroceder en la lucha contra la corrupción. Es el pueblo quien me paga para que pueda luchar contra la corrupción. Y no voy a temblar y no voy a ceder a ninguna presión de ningún político ni de ningún empresario. Eso que tenga la certeza el pueblo hondureño. Hemos luchado contra la corrupción, seguimos luchando. Tenemos expedientes increíbles de corrupción de hace una década. Este caso, le reitero, de Cedesol, créame que se está investigando. Ya escuchamos a todas las personas beneficiadas y a las que posiblemente se utilizó el nombre. Pero nosotros vamos a ser objetivos al momento que presentemos un requerimiento porque, lógicamente, le ordeno a los fiscales que jamás vayan a permitir presentar un requerimiento por tratar de dañar a alguien y hacerlo sin pruebas. El pueblo hondureño tiene que saber que hay un fiscal que defiende los intereses de la sociedad. Esa expresión última es básica. Ese es el fiscal que Honduras quiere y que ha querido en el pasado que existiese, que defienda a la sociedad. Fiscal, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle, con todo el respeto que usted se merece, Joel Zelaya responde a intereses
políticos partidarios del momento o responde a los intereses de nuestra sociedad? Fiscal, es su futuro, es su imagen, es la imagen de sus hijos, es la imagen de su familia. Es lo único que queremos saber. ¿El fiscal general del Estado responde a los intereses de la sociedad y del Estado de Honduras o a los intereses sectarios partidarios políticos? Momento histórico para su respuesta, fiscal general, sin señalarlo y sin acusarlo. Pregunta periodística. Renato, el fiscal Joel Antonio Zelaya Álvarez responde a los intereses de la sociedad y no a intereses de políticos. ¿Qué dice mi padre? A los políticos, hijo, no hay que escucharlos mucho porque lo meten a problemas a uno. Y estoy hablando de algunos políticos, porque hay políticos que quieren luchar en realidad contra la corrupción, pero hay políticos que quieren tapar la corrupción de sus correligionarios. Y aquí el fiscal general no está para proteger a ningún político. Yo le digo a los funcionarios actuales, cuídense, hagan las cosas bien, porque hay un fiscal general que no va a permitir que irse sin presentar requerimientos fiscales a corruptos de cualquier partido político. Se terminaron esas prebendas. Si bien es cierto, fui electo por un órgano eminentemente político, pero al poner un pie en el edificio donde está mi despacho, los colores políticos tienen que quedar afuera y adentro no se habla de política. Y por último, porque este debate popular fiscal, por eso lo digo, este momento es histórico y sus palabras quedan guardadas, quedan grabadas. Ese caso de Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso, que la mitad para este y la mitad para el otro, ¿lo tiene usted en su agenda fiscal? Renato, nosotros tenemos en agenda los 3 videos. Y si gusta yo se los explico. En esos 3 videos hay uno que se judicializó. Hay 2 que tenemos la declaración de los que aparecen en el video. Uno de ellos dice, los dos coinciden que fueron engañados para llegar a ese lugar. Uno de ellos dice que nunca recibió dinero. El otro dice que lo recibió en partes. Y a estos 2 me refiero a don Villeda Bermúdez y a don Carlos Zelaya, que como persona lo respeto mucho. Pero si sus actos están reñidos contra la ley, tienen que comparecer a un tribunal. Seguimos investigando y como le vuelvo a repetir, el tema es muy diferente. Porque yo he escuchado cuando dicen que con don Romeo se apresuraron a presentar. No. La diferencia que existe es que cuando a Romeo se le presentan los requerimientos fiscales, se recogieron evidencias en el momento, en el acto, y esas evidencias estaban resguardadas en el Ministerio Público. Pero los otros 2 videos, las evidencias salieron una década más tarde, donde lógicamente hay evidencias que no podemos encontrar por ahora. Han pasado más de una década, pero seguimos investigando. Y si nosotros llegamos a tener el elemento clave, que lo voy a omitir ahorita, decir, y lo llegamos a encontrar, sepa el pueblo hondureño que no me va a temblar la mano para presentar requerimiento fiscal. Bueno, ¿algún comentario? Porque en este momento me está llamando en directo el fiscal general del Estado, Joel Zelaya. ¿Quisiera algunas valoraciones previas suyas, abogada? De lo que acaba de decir el fiscal en esa declaración, dice que él no va a atender presiones de políticos. Yo le digo, haga lo que la ley dice. Si hay alguien que lo va a ir a presionar, obstruir con la justicia, mejor métalo preso. En vez de decir que no va a aceptar presiones. Ningún fiscal general
puede recibir presiones de nadie, y el que se atreva a hacerlo, hay que enjuiciarlo, porque es un delito. El señor fiscal, con sus actuaciones en plena campaña política, solo nos induce a pensar que él está respondiendo a los intereses del partido de gobierno libre y no los intereses de la sociedad como él juró defender. El fiscal general está en comunicación de nuevo, anoche fue en Telecinco, hoy aquí en Frente a Frente, así que lo escuchamos, abogado Joel Zelaya. Buenos días. Buen día, don Renato. Me da gusto de saludarle y disculpándome ante usted y ante el pueblo hondureño por volverle a quitar un poco de su tiempo, del tiempo de este programa. Buen día a la abogada Maribel Espinosa. Renato, realmente me veo en la obligación de acudir de nuevo a este programa porque, en efecto, los actos que hace el Ministerio Público tienen juicios paralelos. Lo llevan a juicio paralelo. No es el Ministerio Público quien lleva esos juicios paralelos. Son algunos medios de comunicación y muchos políticos que pretenden llevar siempre estos casos a el tema político. Y mi llamada es porque mis fiscales, nuestros fiscales que luchan contra la corrupción, se sienten abrumados del irrespeto de muchos políticos, del irrespeto de algunos periodistas, el irrespeto de algunas redes sociales. Entendemos las posiciones, no voy a valorarlas de manera incorrecta, pero sí hacer un llamado a la reflexión de que tenemos que luchar contra la corrupción juntos, tenemos que apoyar a nuestros fiscales, que por cierto, mal pagados en este país. De acuerdo con él. Pero quiero que sepan que nosotros tenemos decenas de casos. Estamos por ahorita ingresando el 60% de las denuncias a un nuevo sistema y van más de 1 millón de denuncias. Tenemos decenas de casos de corrupción en investigación, incluida la herencia que nos dejó la MASI. Reconozcamos la lucha de los fiscales anticorrupción, la reconozco públicamente de los investigadores, de los agentes de ATIC, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, y desde este escenario les digo, cuenten con mi respaldo, no se dejen abrumar por los comentarios groseros que se dicen en público, en redes sociales, medios de comunicación, los políticos. Mire, el caso de San Pedro Sula. He escuchado que no hablan exactamente de los hechos concretos. Entonces, si hemos llevado este debate a lo político, el fiscal general tiene que defenderse. Aunque nosotros nos compete estar frente a un tribunal, frente a un juez presentando las pruebas, pero es oportuno, creo, poder salir y defender. Nuestros fiscales han presentado casos no con supuestos, sino objetivamente, con pruebas contundentes que sin duda nos van a llevar a condenas claras para poder erradicar la corrupción. ¿Qué ha pasado en este caso que nos trae este debate? Renato, en este caso hay pruebas, fotografías de los proyectos que nunca se realizaron. Para prueba, 1.500 metros que se contrataron, solo se hicieron 150 metros. Un parque que se pagó para su reestructuración, los vecinos vendiendo yuca con chicharrón los sábados, lo terminaron. Los contratos se fragmentaron, escuche bien, se fragmentaron de manera amañada. ¿Cómo no va a ser amañada? ¿Sabe qué valor tiene cada contrato? 999.99. ¿Por qué? Porque eso evita algún procedimiento de la ley de contratación del Estado. Todos fueron adjudicados a una empresa, mientras que las otras empresas que cotizaron, unas están en Tegucigalpa,
les pagaban por cotizar. No tienen un tan solo empleado esas empresas. Son empresas que se han dedicado por años a lavar dinero. Entonces, la empresa que firmó estos contratos hacía distribución del dinero a terceros. Estos terceros se lo entregaban a una persona antes de llegar a la persona final, que es a quien nos ha traído este ataque político. Y se lo entregaban en efectivo. Esa persona que se lo entregaba en efectivo a veces llegaba a reuniones en su camioneta, no se bajaba y decía, para que miren que ahí está el hombre en esa camioneta, el que manda, y solo medio bajaba el vidrio y ahí estaba la persona. Entonces, de eso es que hay que hablar. No podemos nosotros justificar corrupción de ningún tipo, don Renato, doña Maribel. No podemos. Yo no voy a venir a contestarle a políticos porque, lógicamente, tiene una congresista que tiene posiciones políticas. Mis posiciones son legales, técnicas, científicas, jurídicas. Esa es la posición del fiscal general. Y le reitero al pueblo hondureño, nosotros no vamos en ningún momento a perseguir a nadie políticamente. Se acordarán de lo que estoy manifestando este día en este programa de Frente a Frente. Creo que estamos certidumbre al pueblo hondureño, pero cuando nosotros, más bien, metiendo en la parte política, queremos parar los requerimientos contra los corruptos, entonces es un doble mensaje, es una doble moral que nosotros tenemos que ir terminando con eso Doble moral, de cubrir políticos. No podemos nosotros seguir en un país tan corrupto, un país que lo hundió la tasa de seguridad, que lo hundió en los temas del seguro social. Este fiscal no va a callar casos de corrupción del actual gobierno, y eso que lo apunte el pueblo hondureño. Renato, los congresistas deben de preocuparse si en el Congreso ha sido el lugar donde se ha legalizado la corrupción por medio de todos esos temas. Renato, yo me despido diciéndole que vamos a seguir luchando contra la corrupción. Le reitero mi más alto respeto. Okay. Nosotros obedecemos al pueblo. Y esta llamada, como usted muy bien lo dijo, esta llamada es para que sepa el pueblo lo que nosotros estamos haciendo, porque de ellos es que nosotros nos agenciamos nuestro sueldo, con quien este servidor de manera transparente lleva alimento a su casa. Y no lleva alimento sucio, no lleva alimento corrupto, lleva alimento sudado con la frente, contra viento y marea, contra todas las groserías que se dicen, pero trae alimento sano. Solo le pregunto esto, ¿se ha solicitado orden de captura contra la esposa del alcalde de San Pedro Sula? Eso es. Eso se le interrumpió. ¿Eso es, me decía? A don Roberto Contreras no se le ha allanado la casa. Se lo digo de manera contundente. Así como son las redes sociales ahora, es fácil subir un video si le allanaron su casa. No hay autorización por ahora de allanar su casa. Y cuando digo por ahora no me refiero a, es que mañana va a suceder. No, me refiero a que el fiscal general tiene que hablar hoy, el de hoy, tiene que hablar de la actualidad. No se le escuchó la respuesta de si se ha solicitado orden de captura contra la esposa de Roberto Contreras porque se interrumpió la llamada. ¿Se ha solicitado o no? Para nada, don Renato, Okay. En lo absoluto. Todos somos objetos de investigación en este país, pero nosotros no hemos presentado requerimiento. Y ahí es donde los políticos quieren aprovecharse del tema político. Y ahí es donde entonces uno dice, ¿cómo tienen a este pueblo fácil de manipular? Nosotros, como Ministerio Público, no nos interesan las encuestas, no sabemos a quién favorecen las encuestas en ningún municipio. Eso sería un acto totalmente bajo. Bien.
Muchas gracias, fiscal general del Estado, Joel Zelaya, que se ha comunicado para responder a las inquietudes y comentarios que aquí se han expresado. Quisiera referirme al señor fiscal. En primer lugar, yo primero soy ciudadana hondureña, abogada y después soy política. No soy de esa clase de políticos que él menciona. Tampoco tengo doble moral. Los hechos hablan por mí. Y el fiscal no tiene nada contra mí. No lo puede tener. Yo no soy corrupta. El punto aquí es que voy a presentarle al pueblo hondureño rápidamente porque creo que en esa fiscalía se judicializa la política. Y la prueba más clara fue la acción, la investigación por traición a la patria que se abrió en ese Ministerio Público para intimidar a la consejera Ana Paola Hall y a la consejera Cosette López y no hacer la investigación contra los verdaderos responsables del 9 de marzo. Y solo le voy a decir al pueblo, para poder enjuiciar a un funcionario electo por el Congreso, lo primero que tiene que acontecer es el juicio político. Hasta en ese momento se abre la posibilidad. Pero aquí están acostumbrados a saltarse las trancas. Yo no estoy aquí asumiendo una posición de politiqueros. Soy política, pero mis razonamientos son jurídicos. Porque un político que actúa con ética se funda en lo que dice la ley y no se interpreta la ley de manera depravada. Yo no conozco los hechos de ese requerimiento fiscal. No sé si Roberto Contreras y todas estas personas son culpables o inocentes. Pero como se está llevando a cabo un juicio paralelo, él ya mencionó otros hechos que quizás, no sé, no los ha conocido el juez, pero yo lo único que le puedo decir, fiscal de frente, yo no tengo nada de qué preocuparme. ¿Qué es lo que le va a decir? Muy simple, su estrategia es fallida. Porque hoy por hoy, todo el pueblo de Honduras, y se ha manifestado aquí, piensa que al haber presentado ese requerimiento en este momento, pues es una fallida estrategia procesal porque ahora el pollo es víctima ante la nación. ¿Por qué? Porque él está optando por su reelección. Vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Continuamos con Frente a Frente, gracias a La Curazao. Transforma cada espacio con Amueblarte, el festival de muebles más esperado con hasta un 40% de descuento y beneficios exclusivos con Credi Oportunidad. El exdiputado Osman Aguilar es secretario de la Municipalidad del Distrito Central y nos ha pedido un minuto porque ya estamos por finalizar el programa para referirse a lo que manifestó el alcalde de San Pedro Sula sobre la municipalidad del Distrito Central. Osman Aguilar, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a la abogada Espinosa y a todo el pueblo hondureño que nos escucha en este tan gustado programa. Agradezco este momento, este espacio y seré breve. Solo para dar un dato real, un dato concreto a la población hondureña en general y a la población del Distrito Central en especial. Es más que todo para desmentir los datos que vertió el alcalde Roberto Contreras en cuanto a lo que es la planilla y la deuda de esta ciudad capital. El alcalde Contreras faltó a la verdad cuando dijo que la planilla de la alcaldía está en 4.500 empleados, cosa que no es cierto y es fácilmente comprobable porque es información pública. La planilla de la capital de la República está en 3.588 empleados.
También dijo que la deuda se había aumentado en esta administración de la alcaldía Aldana a 12.000 millones de lempiras, cosa que no es cierto, Renato. La deuda de la alcaldía está en 6.550 millones de lempiras. Es importante aclararlo, Renato, porque estos datos quedan en el imaginario colectivo y los datos que yo le estoy dando son la verdad y son fácilmente comprobables por ser información pública. Sabemos que el alcalde Contreras está pasando un momento difícil con su familia y le deseamos la mejor de la suerte. Pero no es faltando a la verdad que puede defenderse de los actos de corrupción que se le imputan a él y a algunos miembros de su familia. El secretario de la Municipalidad del Distrito Central, Osman Aguilar. Comentario final, abogada Espinosa. Hondureños, estamos enfrentando la lucha por la defensa de la democracia. Tenemos que unirnos. Libre nos defraudó a todos. Se van. Le fallaron a Honduras. Y al Partido Nacional le pido que no se coluda con Libre para atacar a Salvador Narrala, su esposa y demás líderes del Partido Liberal. Eso solo le ayuda a Libre y no a la democracia. Y al fiscal no va a salir con la frente en alto, politizando la fiscalía en Honduras. Y se lo digo de frente, porque yo no temo ataques de nadie, porque me he conducido respetando la ley toda mi vida. La diputada Maribel Espinosa, esta mañana aquí en Frente a Frente, en la que han participado el alcalde Roberto Contreras, el fiscal general Joel Zelaya, el secretario de la Municipalidad del Distrito Central, Osman Aguilar. Así que los invito para que continúen con nuestra programación. Viene las mañanas del 5 y en nuestros canales hermanos hay noticias por si usted quiere seguir escuchando el acontecer nacional e internacional, o leyendo en tu nota o por la radio HRN. A todos gracias, buenos días.